Se ha dicho que la parábola de la semilla de mostaza tiene una parábola gemela y se ha asociado como esta parábola gemela la parábola de la levadura. Y ciertamente ambas, hermanos, enseñan el mismo principio. Ambas tienen o contienen la misma enseñanza, pero existen algunos detalles que a su vez dan lugar a implicaciones y aplicaciones un tanto distintas la una de la otra. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver estas similitudes y sus diferencias y las aplicaciones que distinguen a estas parábolas. Y así, hermanos, les invito a que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33, y veamos así la levadura mezclada. Luego de que en el versículo 31 y 32 de Mateo 13 nos es expuesta la parábola del grano de mostaza, en el versículo 33, esto es inmediatamente después, luego el Señor nos dice otra parábola, y dice el 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta ahí. Probablemente es una de las parábolas más cortas, hermanos, que tenemos o que el Señor nos dejó. Y en el evento cotidiano, hermanos, al que nuestro Señor se refiere en esta parábola, en esta ocasión hace referencia a una típica elaboración de pan en tierras bíblicas. Pues cuando nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Noten que el reino de los cielos no es semejante a la mujer, ni es semejante a la harina, sino a la levadura. La levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Los hermanos y sobre todo las hermanas que gustan de hacer pan se dan cuenta de que la levadura es ese ingrediente que se utiliza en el pan para que éste esponje de alguna forma, ¿no? Aunque ciertamente las proporciones de levadura que nosotros utilizamos en nuestro tiempo son distintas a las que se usaban en aquel tiempo, porque sus propósitos eran también relativamente diferentes y sus consistencias también eran diferentes, pero también, hermanos, el tipo de levadura que nosotros usamos era diferente hasta cierto grado de la que se usaba en aquel tiempo. Noten que nos dice que esta mujer escondió esta levadura en 3 medidas de harina. No se sabe a ciencia cierta cuánto serían estas 3 medidas de harina, pero algunos se inclinan a creer que una medida de harina sería aproximadamente 13 kilos de harina. Y estamos entonces hablando de bastante harina. Imagínense 3 medidas de harina. Estamos hablando de una masa muy grande. Y esto no debe sonarnos algo sorpresivo, puesto que, bueno, de entrada el Señor no nos dice para qué lo está usando o para qué va a requerir esa masa. Puede ser que la señora vende pan y pues requiere toda esa cantidad porque pues tiene que surtir todo su venta. Pero también puede ser que ya que pueda que no posea un horno propio, o si posee un horno propio no puede estarlo calentando cada vez, pues entonces haga todos los panes de una sola vez y los conserve para días futuros. Sabemos, hermanos, que los panes que se hacían en aquel tiempo no son los panes que nosotros conocemos, esos panes inflados, gorditos, que nos comemos, ¿no? Los panes en aquel tiempo eran mucho más, digamos que planitos,
no estaban tan esponjados como los conocemos en nuestro tiempo, y de esta forma se podía conservar un poco mejor los panes, de tal forma que recuerden que cuando el Señor, por ejemplo, envía a estos discípulos a llevar el evangelio, les dice que no lleven pan, ¿se acuerdan? Consigo. ¿Por qué? Porque tomaban el pan, se lo echaban en la mochila y se iban, y ese pan les podía durar 2, 3, 4, 5, hasta una semana, y se lo podían continuar comiendo. El pan que hoy nosotros compramos en la tienda nos dura como 5 horas, porque si no se lo come ese día, al día siguiente ya está todo duro, ¿sí o no? Y es realmente diferente a lo que conocemos. La levadura, pues, es este fermento que se pone a la harina, a la masa, para que pueda inflar. ¿Cuánta levadura se pone? Varía según el tipo de pan que se va a hacer, hasta donde estuve investigando. Y sobre todo para el tipo de pan que se hacía en aquel tiempo y en aquel lugar, y el tipo de levadura que se usaba, se dice que probablemente se utilizaba aproximadamente entre el 1 y 2% de levadura en proporción a la cantidad de pan que se iba a hacer en aquel tiempo. Esto es que si se iba a hacer 100 gramos de masa, entonces se iba a poner 1 gramo, 2 máximo de levadura. ¿Me explico? Así que aquí es donde precisamente comienzan, hermanos, las similitudes de la parábola de la levadura con la parábola que ya vimos de la semilla de mostaza. Así como ese pequeño e insignificante grano de mostaza llegaba a convertirse en ese grande árbol, así esa tan pequeña proporción de levadura, el Señor nos está diciendo, miren cómo es capaz de leudar o de fermentar una masa que llega a ser a veces hasta 100 veces más grande que ella. ¿Sí me explico? Cuando se dice pues que estas dos parábolas son parábolas gemelas, es porque se dice que está tratando de la misma cosa, está tratando de enseñar la misma enseñanza, el mismo principio. Y esto es que, así como ya vimos que la pequeña semilla de mostaza es muy pequeña, pero puede producir un gran árbol, así el Señor está diciendo, el reino de Dios es como esta tan pequeñísima proporción de levadura que se pone en la masa. ¿Qué es más grande?, nos dice el Señor, ¿la levadura o la masa? ¿O ahí se dan? No. La masa llega a ser hasta 100 veces más grande en determinados casos que la misma proporción de la levadura. Y dice el Señor, y fíjense cómo esa pequeñísima proporción de levadura puede leudar tanta masa. Los fariseos y judíos en general no debían entonces, en base a esta enseñanza, seguir esperando una manifestación contundente y vistosa del reino del Mesías, como habíamos visto. Es decir, con un gran contingente de personas y arrasando todo el mundo. Es lo que el Señor les está diciendo. Porque recuerden que en el contexto, como veíamos, el Señor les está explicando a un grupo de fariseos y de judíos que no entendían cómo se iba a manifestar el reino de Dios, que estaban esperando un Mesías poderoso que llegara y manifestara todo su reino, lo implementara, y a partir de allí ellos fueran la nación gobernante. Y el Señor les dice, no, esto no va a ocurrir así. ¿Saben cómo va a ocurrir? Bueno, miren cómo esa levadura se pone en 3 medidas de harina. Y cómo aún así puede leudarlo. El Señor les dice, ustedes están esperando una manifestación portentosa. Ustedes están esperando un gran contingente de gente, un ejército de personas para que puedan de alguna forma
hacer algo o sentirse útiles o arrasar el mundo, ser vistosos. Pero dice el Señor, no se trata de eso. Y decíamos la ocasión anterior que el reino de Dios tiene su manifestación en la iglesia y por implicación entonces esta parábola aplica también a la iglesia. Y dice el Señor, no deben ustedes entonces esperar que la manifestación del reino de Dios sea apabullante en toda la tierra. Sí, el Señor nos mandó a predicar el evangelio por toda la tierra, pero ustedes no deben esperar llegar a ser un gran ejército de personas, un gran ejército de gente, iglesias numerosas, fuertes y enriquecidas para poder ir a hacer lo que les corresponde hacer. Miren la levadura. Es algo pequeñísimo, es un porcentaje mínimo, es ínfimo. Pero noten el poder que tiene cuando lo meten entre las medidas de harina. Así, nuestro Señor estaba pues expresando una vez más el reino de Dios. La iglesia del Señor no tiene que ser necesariamente grande, fuerte, poderosa para que pueda hacer su labor y su trabajo. No es necesario que sea una iglesia grande y numerosa para que tú puedas sentirte cómodo y que entonces te convenzas de que es de Dios y que Dios está allí. No, dice el Señor, mira la levadura, mira cuán pequeña es. Porque alguien pensará y dirá, bueno, pues nosotros no enviamos misioneros a otros lugares, ni ayudamos ni cooperamos con otras iglesias, porque miren, pues somos bien poquitos, nomás somos como 10, y pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, por eso nosotros no hacemos ni conferencias, ni hacemos nada, porque, pues miren, somos bien poquitos. Y pues, ¿cómo vamos a ir y a llevar el evangelio a otras ciudades o a otros lugares si somos tan chiquititos? Ya que seamos unos 500 o 1000, entonces ahora sí ya vamos a tener posibilidades de mandar algún misionero. Ahora sí ya vamos a tener posibilidades de que podamos hacer esto, podamos evangelizar, podamos hacer estas otras labores de la iglesia. Y el Señor dice, no, esto no se trata de eso, esto no es así. Miren esa levadura tan pequeña que es, y cuando es metida en esas 3 medidas de harina, logra alcanzar a leudar toda la masa. Eso es impresionante, hermanos. El Señor nos está diciendo, no tienen ustedes que esperar a ser ricos para poder servir y ser efectivos. No deben ustedes esperar a ser un grupo grande, un ejército de salvación, dijo alguien, para que puedan entonces alcanzar a los otros. No, miren la levadura, qué pequeña es, qué pequeño porcentaje es en comparación de toda la masa. Es algo pequeño, es algo insignificante, pero vean qué poder tiene. Qué impresionante es eso, ¿no les parece? Y qué desafiante es eso también a su vez. Porque aquel que piensa y espera a que la iglesia sea grande, a que la iglesia sea rica, a que la iglesia sea poderosa, para entonces hacer, ¿en quién está confiando? En la fuerza, en la riqueza, en el poder, en los números. ¿Pero de quién es la fuerza? ¿De quién es el poder? De Dios. No es de nosotros. Si fuera de nosotros, hermanos, entonces le podemos echar de ahí esa levadura y ¿qué va a pasar? Nada. Le podemos echar la mitad de levadura y la mitad de masa y ¿qué va a pasar? Nada. Le podemos echar el 75% de levadura y el otro 25% de masa y la levadura se va a hacer floja y no va a hacer nada.
Pero qué maravilloso es el Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y otra vez, otra de las similitudes entre la otra parábola con la parábola de la semilla de mostaza es precisamente la lentitud con la que ambos procesos se llevan a cabo. Tanto como el crecimiento de la semilla, como lo vimos el domingo pasado, que es lento, también asimismo, hermanos, el efecto de la levadura. Ustedes le ponen la levadura al pan y luego ya se puede meter al horno. No, hay que esperar. Hay que esperar a que eso haga su efecto, y en muchos casos se deja ahí toda la noche y al día siguiente ahora sí ya se puede usar. Lo que nos enseña una vez más, como veíamos, que el método de Dios, el método natural de Dios, es que exista un avance sí constante y no se detiene, pero es imperceptible. Es un avance que no se puede percibir. Por eso nos dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Qué maravilloso, hermanos. Dice el Señor, ustedes ignoran esto. Ustedes no saben cómo es que esos huesos de ese bebé están creciendo en el vientre de su madre. ¿Cuántos han podido seguir y se le quedan viendo al vientre y ven cómo va creciendo? No se puede apreciar. 9 meses hay que esperar a que poco a poco, lentamente e imperceptiblemente esto pueda ocurrir. ¿Y cómo entonces, como ya dijimos la ocasión anterior, vamos a esperar o a exigir que la iglesia crezca así rápido? Hermanos, el día que haya nacimientos o bebés de microondas, ese día entonces se le debe poder exigir a la iglesia que crezca al ritmo de lo que el evangelicalismo de nuestro tiempo espera que crezca. Porque la obra de Dios no es así. Por eso dice, fíjense cómo dice el Señor, así ignoras la obra de Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Ignoras, dice el Señor, la obra de Dios. Y así repetimos que cada una de estas obras de Dios, así como la del crecimiento de las plantas y los árboles, son crecientes, son constantes, son seguras, pero son imperceptiblemente paulatinas, como ya veíamos. Y de la manera que no puede ni debe apresurarse el crecimiento natural del bebé, asimismo, el apresurar el crecimiento numérico de la iglesia traerá consecuencias salubres, físicas, mentales y emocionales. Imagínense, hermanos, que el hombre empieza a inventar una máquina para acelerar el procedimiento, el proceso de gestación en el vientre de la mamá. Porque ya las señoras ya no quieren esperar 9 meses. No, eso es mucho. No. Algo rápido, que se arme luego y luego, vámonos. Hermanos, ¿qué creen que le sucedería al bebé? Si se dice que cuando el bebé ha nacido y se trata de estimularlo para que rápido crezca,
para que hable pronto, para que camine pronto, llega a suceder consecuencias. ¿Cuánto más, hermanos, desde su etapa de gestación y de nacimiento? Dios pues ha dado un crecimiento natural. Y hermanos, apresurarlo puede traer consecuencias físicas, mentales y emocionales o salubres incluso a la iglesia. Por eso, hermanos, esas congregaciones que rápidamente saltan y brotan y pronto se llenan, hermanos, están atascadas de problemas y de gente inconversa e incrédulos. No son sanas, no son estables y muchas de ellas se deshacen al tiempo. ¿Cuán lejos está entonces la realidad de la errada idea del evangelicalismo de nuestro tiempo que tatuó en nuestra mente eso de que todo tenía que ser un crecimiento rápido y de microondas? Pero hermanos, la misma parábola de la levadura nos arroja la idea de que este crecimiento es paulatino y es imperceptible y además comienza desde adentro hacia afuera y no al revés. Esto es, noten cómo la levadura en dónde es puesta, se aplica alrededor de la masa. No, noten que dice el Señor que la escondió en las 3 medidas de harina, como si lo hubiese puesto en el centro, en el corazón. Y de allí comienza a crecer. De allí comienza a leudar el resto. Y esto no ocurre al revés. De tal forma, hermanos, que entonces el crecimiento de la iglesia se da primero en lo central, en lo espiritual, en el corazón de los que están allí, para que luego, entonces ya después que los que están allí hayan crecido, hayan madurado en el Señor, entonces ahora sí ya pueda crecer numéricamente. Pero también en ese proceso paulatino y no al revés. Pues hoy en día se busca primero los números y luego ahí vemos, que le vaya echando ganas a ver si crece y si no se va. ¿Me explico? Hoy en día está al revés. Se busca que primero haya crecimiento numérico y luego nos preocupamos de lo de adentro. Cuando en esta parábola, hermanos, todo comienza de adentro y luego va hacia el exterior. Por eso, hermanos, la iglesia se ocupa de formar a Cristo en el corazón de todos los que están allí. Y a medida que van creciendo y madurando en la fe, entonces el Señor les va haciendo también fértiles en el Evangelio. Así que atraer a las multitudes con carnadas carnales y egoístas no va a producir que ya que se encuentren adentro, entonces cambiarán de intenciones y de motivaciones. Porque eso es lo que se busca. Primero llenar y luego ahí vemos qué hacemos con ellos. Y hermanos, cuando se han usado esas carnadas carnales para atraer carnalmente a las personas y con motivaciones egoístas, no se puede esperar que las personas ahora quieran buscar a Dios con motivaciones sinceras. Como ya se ha dicho en otras oportunidades, lo que se atrajo con carnadas carnales, con procedimientos carnales,
va a ser necesario mantenerlo a través de más carnalidad. Ustedes atraigan a un león con carne a la jaula y ya cuando esté adentro empiecen a darle frijoles. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Se va a quedar? No, hermanos. Y no es que los frijoles sean malos, sino que lo que él quiere es carne. Así pues, hermanos, esto no va a funcionar así en las iglesias. Y lo único que se hace es estar dañando la iglesia y poner en declive todas esas congregaciones que siguen esos procedimientos. Pero veamos ahora, hermanos, cómo este muy pequeño porcentaje de levadura logra afectar una masa hasta 100 veces más grande. Cómo este pequeño porcentaje de levadura logra afectar su entorno que llega a ser 100 veces más grande que él. Los pronósticos podrán ser muy bajos para la permanencia y el desarrollo de la iglesia en un mundo hostil, hermanos. Pero de la manera como la gran cantidad de masa no vence a la pequeña cantidad de levadura, así el mundo incrédulo y adversario de la iglesia nunca podrá destruirla ni acabar con ella. Pues si en ese aspecto la levadura representa a la iglesia y la masa representara el mundo que la rodea, hermanos, así como la masa no afecta a la levadura, sino que pasa, la levadura es la que afecta a la masa. La masa, que es 100 veces más grande, no vence a esa pequeñita levadura, sino esa pequeñita levadura logra afectar y fermentar toda la masa. Así, hermanos, también el desarrollo de la iglesia ocurre. Esto es, el mundo incrédulo y adverso a la iglesia nunca podrá destruirla ni acabar con ella. Si nos preocupamos y tal vez nos asustamos por ver el avance de la maldad en el mundo, y no solo eso, sino ver la institucionalización de la maldad en el mundo, o la legalización de la maldad en el mundo, en nuestro país, y decimos, ¿a dónde vamos a parar si la semana pasada la jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de autorizar que los niños ya pueden cambiarse de género, dicen ellos? ¿Dónde vamos a parar si hace 2 o 3 días acaban de autorizar esa mentada ley antichancla? Hermanos, el mundo es hostil y esto no es nuevo, siempre ha sido hostil a la iglesia. El mundo aborrece a la iglesia y no les sorprenda, hermanos, que vengan cosas peores y nosotros nos sintamos oprimidos y que somos cada vez menos los que pensamos como la Escritura dice, porque bueno, aunque hoy en día existen asociaciones que no son religiosas en nuestro país, como las en pro de la familia y todo eso, que están compuestas aún de católicos que siguen pugnando por la familia, ellos le llaman tradicional, nosotros le llamamos bíblica, pero hermanos, esos grupos cada vez se van a ir haciendo menos y cada vez van a tener menos impacto y menos fuerza. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Correr como pollos sin cabeza
ponernos a llorar de desesperación porque ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestro país cada vez está peor. Sí, y seguirá peor, hermanos. Pero ahí es donde esta pequeña levadura, este insignificante porcentaje que parece que será destruido y que ya no hay más esperanza para él, tiene, por la gracia de Dios, la capacidad de afectar su entorno. ¿Quiere decir que entonces nos vamos a ir a hacer marchas contra esas cosas? No, hermanos. No, ya hemos hablado de estas cosas en otra oportunidad. Se dice, por ejemplo, que los cristianos en Inglaterra en el siglo XVI y XVII eran solamente el 1% de todos los ingleses. Pero la gracia de Dios y su verdadera condición de levadura les llevó a influenciar con sus vidas a su nación y al mundo entero, dando lugar a las épocas más resplandecientes del cristianismo verdadero, hermanos, y todo esto en medio de una de las persecuciones más grandes que ha sufrido el cristianismo en Inglaterra y en toda la historia. Y esta época conocida como la época de los puritanos. Qué impresionante es eso, hermanos. Cuando se oficializó el cristianismo, entre comillas, como la religión oficial del imperio, en el imperio romano, y de repente todo el mundo se hizo cristiano, ¿cuáles grandes escritos y maravillas vemos de esas épocas, hermano? Cuando abundaban los cristianos por todo el imperio. Pero noten en estos siglos, en estas épocas, donde los cristianos ingleses no superaban el 1% de toda la población en Inglaterra. Y hermanos, por la gracia de Dios y por esa verdadera condición de levadura, les llevó a influenciar a su nación hasta que se convirtió en una nación protestante. Y ellos fueron conocidos no solo por su nación y por su época, sino hasta el día de hoy. Toda la historia los recuerda como la época dorada de la Reforma. El puritanismo. Y todo esto, hermanos, bajo las más grandes persecuciones literales a la iglesia. Ahorita nos tiran nomás indirectas y nos dicen bola de retrógradas y cosas así, y todavía no nos meten a la cárcel ni nos matan. En aquel tiempo sí. Y les tocó vivir la época de esta reina de Inglaterra famosa, María Estuardo, conocida como María la Sanguinaria. ¿De dónde viene esa frase en inglés de Bloody Mary, que luego el diablo convirtió en una bebida, que ahora ustedes buscan Bloody Mary en el internet y les aparece la bebida en vez de la señora malvada que mató a tantos cristianos? Esposa de Felipe II, hijo de Carlos V, rey de España, que fue a la vez uno de los más acérrimos perseguidores del protestantismo en Europa, hermanos. Felipe II prácticamente arrasó con el cristianismo, tanto en España como en Flandes, o lo que era Flandes en aquel tiempo, hoy Bélgica y Holanda. Y es en ese tiempo, en esa persecución, en esa cantidad tan pequeña, hermanos,
cuando la verdadera levadura leuda la masa. ¿Por qué puede haber el 50% de cristianos en países, por ejemplo, de Centroamérica? ¿Han oído, por ejemplo, que en algunos países de Centroamérica supuestamente son incluso mayoría la población de cristianos que de el resto? ¿Y qué ha pasado? Ahí más bien nos preguntamos, ¿sería de verdad levadura o nomás era algún otro polvito que le aventaron allí? ¿Me explico? El sentido de pertenencia a Dios, su señorío y el verdadero propósito de la vida cristiana han llevado a los creyentes genuinos en ciertas épocas de la historia a fungir como verdadera levadura en medio de un mundo hostil y contrario a la iglesia. Alguien dirá, es que aquellos eran cristianos de otra categoría. No, hermanos, no hay cristianos de diferente categoría. O somos cristianos o no somos cristianos, sencillamente. Ahora, pero estos creyentes, hermanos, tenían un sentido claro de que pertenecían a Dios, que no le pertenecían al mundo. Por lo tanto, ellos vivían para Dios y no para el mundo. ¿No veían ustedes entre los creyentes allí personas buscando el modo de enriquecerse, buscando el modo de hacerse de todas las propiedades que pudieran, de comprar bancos, de hacer empresas y fábricas y cuanta cosa, y para poder vivir felices y contentos en esta tierra? No, ellos tenían un sentido claro del verdadero propósito de la vida cristiana, de por qué estamos aquí. Y que no estamos aquí para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Y hasta el día en que entendamos eso y vivamos a la luz de eso, entonces seremos verdadera levadura, hermanos. Hasta el día que dejemos de vivir nuestra vida para nosotros mismos, para nuestra comodidad, para nuestro bien, para nuestra satisfacción. Y empecemos a buscar la gloria de Dios y el engrandecimiento de su reino. El propósito por el que Él nos trajo aquí, por el que dijimos estar dispuestos incluso a dar nuestra propia vida. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, a veces es más fácil meter la cabeza allí en la guillotina que vivir cada día renunciando al mundo y obedeciendo al Señor y sirviendo. Es más fácil poner la cabeza en la guillotina. Ya nos dijo, hermanos, el gran pastor de las ovejas, que no temamos, aunque somos una manada pequeña, ¿se acuerdan? Nos dijo el Señor, no teman, manada pequeña, que el reino de los cielos nos ha sido dado para que, como la levadura, afectemos con nuestra vida y nuestras acciones, santificando nuestro entorno por el Evangelio y todo el consejo de Dios. Y así seamos levadura, hermanos. Vivamos pues nuestras vidas para Él. Gastemos nuestras vidas, hermanos, para hacer levadura que afecte nuestro entorno para gloria de Dios. Porque hemos vivido gastando nuestra vida, nuestra energía y nuestra fuerza para nosotros mismos. Eso no es vivir para gloria de Dios.
gastemos nuestras energías, gastemos nuestro vigor, nuestras fuerzas y nuestro dinero para hacer esa levadura, hermanos, que beneficie al Señor, que honre al Señor, para que cuando estemos allá del otro lado de la eternidad, no es que el Señor nos recompense, no, para que Él sea más honrado y glorificado, porque es digno. ¿Es peligroso? ¿Podemos perder la vida? Sí, sobre todo cuando el gobierno de una nación es hostil a la iglesia. Y vamos hacia allá. Va a llegar un momento en el que ahora por ley estos gobiernos socialistas e izquierdistas nos van a querer impedir que prediquemos la palabra de Dios abiertamente. O que nos reunamos, nos van a empezar a restringir esto. Porque así como se ha hecho de que ya se ha restringido la libertad de pensar diferente a lo que el gobierno ha dicho, porque de manera implícita se ha hecho cuando se pone una ley. Ahora ya no es si te parece, si tú crees que esto es así o no, así lo debes hacer. Esto es. Y hermanos, podremos sentirnos apocados, podremos sentirnos pequeñitos. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de este país tan inmenso, con toda esta hostilidad y todo este mar de personas incrédulas, hostiles a la iglesia? Ser levadura. Que lentamente sí, de manera paulatina sí, pero efectiva, eficaz, vive para gloria del Señor. Y aunque el mundo intente someter a la iglesia y desaparecerla, nunca podrá hacerlo. Así como la masa trata de ahogar a la levadura, nunca lo logra, sino que la levadura fermenta toda la masa. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18, yo también te digo, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo tratará de vencerla, tratará de destruirla, pero dice, no prevalecerá contra ella. Y esto no significa que no va a matar a los cristianos. No debemos tomar este texto para esperar que vamos a enfrentarnos a los incrédulos, que al cabo dice la Biblia que las puertas del Hades no nos van a vencer. No, eso no se trata de eso, ni significa eso. Ya vimos en otra oportunidad lo que ha ocurrido, sino aquí hay una sólida promesa, hermanos, y es que aunque los embates del enemigo terminen con mi vida terrenal, el reino de Dios prevalecerá después de que yo haya ofrendado mi vida para gloria de su santo nombre. ¿Quién es el que prevalece, yo o el reino de Dios? La iglesia. La iglesia, hermanos. Yo podré morir, pero la iglesia prevalecerá. ¿Sí me explico? La promesa aquí, hermanos, es que yo puedo confiar en el Señor, que puedo ofrendar mi vida en servicio y en sacrificio para gloria del Señor, y puedo morir allí. Pero aunque yo muera, la iglesia del Señor seguirá. Es decir, no debo ir preocupado, y si nos matan a todos, ya no va a haber iglesia. No, sí va a haber iglesia y va a seguir hasta el día en el que el Señor vuelva. ¿Sí me explico?
La iglesia va a seguir. Gloria al Señor por ello, aún después de que nosotros ofrendemos nuestra vida en servicio al Señor y para gloria de su nombre. Así que, hermanos, nosotros somos esa levadura, pequeña, insignificante, muy poquita, pero con la promesa de Dios de que en Él puede leudar toda la masa, con el propósito de Dios y con el favor de Dios. ¿Significa que todo el país entonces se va a convertir? No, sino aquellos a quienes Dios ha querido y haya querido salvar. Y si en medio de las hostilidades, por obedecer la palabra de Dios, somos llevados a la cárcel o somos asesinados, hermanos, ofrendemos nuestra vida con gozo y con esperanza de que la iglesia del Señor seguirá y el reino de Dios prevalecerá a pesar de los más duros embates del mundo y de Satanás que gobierna este mundo. Y que el Señor sea glorificado en nuestra vida y en nuestra muerte. Oremos al Señor.